Ahí está comenzando a grabar. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Al igual que el otro día, bueno, si tienen alguna pregunta cuando voy presentando, me la hacen y si no al final de la presentación. Hoy el tema que vamos a ver es proteínas. Está incluido una parte que tiene un cálculo dentro de la presentación para que les quede, porque eso lo pueden llegar a hacer ustedes cuando están formulando alimentos. Ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, estos son los aminoácidos y vamos a hablar un poco de la historia de las proteínas, así dos slides como para que nos ubiquemos. En el 1816, Mangendiet demostró que había fracciones nitrogenadas y no nitrogenadas en la dieta. Y en el 38, 20 años después, Mudler es el que introduce el nombre de proteínas, porque todas estas moléculas tenían en común nitrógeno dentro de su composición. En 1860, casi 30 años después, Bischoff y Boyd hacen un experimento bastante importante para demostrar que no todas las proteínas son iguales. Ellos toman dos grupos de perros alimentados básicamente con la misma dieta, pero la fracción proteica de un grupo era huevo y la fracción proteica de otro grupo fue gelatina. Los perros que fueron alimentados de proteína después de gelatina como fuente proteica, perdón, después de un tiempo se murieron, los que estaban alimentados con huevo estaban fantásticamente bien. Entonces ahí demostraron que no todas las proteínas son iguales y que en nuestro cuerpo hay un metabolismo tan distinto. Es también Boyd, Carl Boyd, el que introduce un poco el concepto de cómo va a ser ese metabolismo proteico, porque en ese metabolismo proteico se ha visto que ingresan las proteínas a nuestro cuerpo, se rompen los enlaces, quedan los aminoácidos y se hace como un pool de aminoácidos. Un pool de que vienen con los alimentos y un pool de aminoácidos que vienen del recambio tisular. Se mezclan, vuelven a formar tejido y eso sería muy a grosso modo el metabolismo de las proteínas. ¿Qué pasaba con estos perros? Mientras que ellos, lo que le pasa a la gelatina es que es deficitaria en uno de los aminoácidos esenciales. Entonces, mientras que ellos tenían sus reservas en la parte tisular, siguieron vivos, cuando se les acabó ese aminoácido que la dieta no lo proveía, fue cuando murieron. Bueno, también en 1830, un poco antes de este experimento, Liev habla de los compuestos nitrogenados para suministrar energía. Eso, ¿por qué lo pongo a Liev acá? Porque es como un hito en la parte de biología y de química biológica. Esto un poco lo pongo para que vean también la parte industrial. Eh, en más o menos 1845, eh, Kellogg, que era John Kellogg, junto con su esposa, eran adventistas, empezaron a hacer unas galletas de cereales, porque ellos, por supuesto, al ser adventistas no consumían productos cárnicos, y se las repartían en las reuniones religiosas que hacían. El hermano de él vio que las galletas eran bastante ricas, por decirlo de alguna forma, y se le ocurrió empezar a venderlas comercialmente y creo que tuvo bastante éxito porque hasta la actualidad tenemos una familia de cereales. Esta foto es vieja, la actual sería en los mismos grupos de cereales sin los dibujitos. Bueno, ya en el 1914, Osborne y Mendel demostraron que algunos aminoácidos provienen de la dieta, esto de los esenciales de estos perros, si bien el experimento de los perros fue todo un éxito, mostraron que no eran todos iguales, pero no saben por qué no eran todos iguales. Y ya en el 1914 empiezan a hablar de la diferencia de aminoácidos. Y recién, bueno, 70 años después del experimento, Rose clasificó los aminoácidos en indispensables o dispensables. Muy bien.
Habiendo dicho esto, vamos a algo que ustedes saben, porque lo han visto a lo largo de toda la carrera, pero básicamente hacemos un repaso muy rápido, porque las proteínas tienen, ¿cuál es la función de las proteínas? Es biológica, ¿sí? Porque intervienen en un montón de ciclos metabólicos y en la formación de tejido, nutricional, y también la parte que también les interesa a ustedes por el perfil de la carrera es desarrollo y formulación de productos, es decir, como uso de aditivos alimentarios. Esto de mejorar la textura es para dar determinadas texturas, porque con las proteínas se forman geles, con las proteínas se forman emulsiones, con las proteínas se forman soluciones coloidales. Entonces, también tiene una función en el desarrollo de productos y desde el punto de vista de la materia, que ustedes pueden hacer alimentos de mayor valor biológico desde el punto de vista proteico para determinadas comunidades. Ya lo vamos a ver enseguida. Si me voy a la parte netamente nutricional, sabemos que para los distintos grupos etarios hay requerimientos distintos. Yo históricamente hasta el año pasado le daba los requerimientos de todos los grupos, del lactante, del preescolar, del escolar, del adulto. Y este año no es que lo he simplificado, sino que vamos a usar una tabla solamente para niños de 3 a 5, porque si cumple para niños de 3 a 5, cumple para todo el resto de las edades, excepto para los lactantes, que sigue siendo la proteína de referencia, el perfil de aminoácidos de la leche humana. Por supuesto que tampoco no todas las proteínas se absorben un 100%, las proteínas animales tienen un mayor valor nutricional, se absorben mejor y las vegetales menos. ¿Para qué más me sirven? Para sintetizar enzimas. Por supuesto, como vengo diciendo, toda la formación de tejido es a base de proteínas. Y esto de que son más caras que los hidratos de carbono y las grasas, es económicamente más cara. Si las principales fuentes proteicas, de proteínas de alto valor biológico, son las fuentes cárnicas, el huevo y la leche. Son alimentos que en el mercado son más caros que las grasas y los carbohidratos. Por lo tanto, generalmente cuando estamos en comunidades de escasos recursos, la desnutrición es proteica por una cuestión económica. Por el otro lado, si bien hay muchísimos aminoácidos, muchos de los cuales son tóxicos, los 20 principales que me forman los tejidos son estos que están detallados acá. ¿Por qué he puesto esta tabla? Porque a ustedes les sirve para saber el comportamiento que va a tener una determinada proteína. Es decir, es el comportamiento de cada aminoácido en particular. Entonces, propiedades sensoriales, la alanina, la L, la levógira es dulce, mientras que, bueno, y la destrógena también es dulce. En cambio, la arginina una es amarga y la otra es neutra. Tienen el punto isoeléctrico de cuando precipitan. Y les he puesto en celeste cuáles son esenciales, es decir, lo que sí o sí debemos consumir con la dieta. Y después, cada aminoácido puede tener una función o una afinidad hacia las grasas o hacia el agua. Y en la medida que una proteína esté formada por más aminoácidos, qué sé yo, hidrofílico, esa va a ser más soluble en agua, y si esa proteína tiene mayor cantidad de aminoácidos lipofílicos, va a ser más soluble en aceite. Bueno, esto es una característica de cada uno de ellos. Y como proteínas en general, ya la proteína armada, no hablando del aminoácido, la ceína y en general casi todos los cereales, que es la ceína es la proteína del maíz, tiene muy poca lisina y casi todos los cereales son deficitarios en lisina. La gelatina, que era el experimento de los perros, no contiene triptofano, por eso al principio le dieron de comer la dieta igual, mientras que el cuerpo de ellos, el recambio tisular, tenía triptofano, siguieron vivos,
y cuando se le acabó el triptofano y no se lo dan en ninguna fuente dietaria, se murieron. Por eso, cuando Gladys le ha explicado desnutrición, siempre se habla de desnutrición proteica. Y la insulina, que no la veríamos como fuente, como proteína alimenticia, sí transportadora, no contiene metionina. Bueno, acá los distintos aminoácidos, si son polares o no polares, la formulita, simplemente para que los tengan, esto no se les va a tomar en el final. Pero sí el enlace peptídico. El enlace peptídico es que un aminoácido aporta su grupo oxidrilo, el otro aporta su hidrógeno, forman agua que se produce como producto de la reacción, y este tipo de enlace que está puesto en gris es el enlace peptídico, que eso también lo han visto en química y lo han visto en otras materias. Estos tipos de enlaces, sí, a ver, me puede pasar que dos aminoácidos unidos formen, qué sé yo, un aditivo alimentario, el aspartamo, que es el ácido aspartico con la fenilalanina. No sé si ya les han explicado que hay grupos que tienen problemas nutricionales como los fenilcetonúricos. Los fenilcetonúricos es un grupo de gente que no asimila la fenilalanina, pero es indispensable. Entonces la dieta de esta gente le tienen que dar la cantidad de fenilalanina que necesita en el día. No le pueden dar en exceso porque si no se intoxicarían porque no la pueden metabolizar, ni se la pueden dar en defecto porque es un aminoácido indispensable. Entonces se van a dar cuenta que cuando usan aspartamo como aditivo alimentario, la leyenda que se obliga a poner en el rótulo es que no lo pueden consumir los fenilcetonúricos. Volviendo nuevamente a las proteínas y a los básicos que ustedes habían visto, las proteínas tienen una estructura primaria, que es la cadena de aminoácidos, que se pliega sobre sí misma, esa es la estructura secundaria que hace la hélice. Después se puede enrollar, eso sería una estructura terciaria, incluso se pueden unir distintas cadenas de aminoácidos, eso sería una estructura cuaternaria. Generalmente cuando cocinamos alimentos, una carne, hervimos la leche, bueno, cuando estamos cocinando proteínas, generalmente las estructuras que se rompen son cuaternarias y terciarias, y no se rompen estructuras secundarias ni primarias. Entonces es más digerible el alimento, porque las enzimas digestivas para poder romper los enlaces les es más fácil, porque ya la tienen como desarmada las estructuras cuaternarias y terciarias. Si hiciera una sobrecocción, me equivoco, la estoy quemando a la proteína y la estoy sobrecocinando, ahí sí rompo primarias y secundarias, bueno, y el alimento es incomible o indigerible. Después se pueden clasificar por solubilidad en euglobulinas, que son solubles en agua, y pseudoglobulinas, cuando son insolubles en agua. Eso era, como les dije recién, dependiendo de la cantidad de grupos polares o no polares que tenga, es decir, perdón, de aminoácidos polares o no polares que tenga esa proteína en su constitución. A su vez pueden ser globulares, es decir, que son como una pelota, así, si lo pudiéramos ver con un microscopio electrónico, así como un ovillo de lana, y son la albúmina, la insulina, la hemoglobina, tienen esa estructura, o fibrosas, como el colágeno y la queratina, que normalmente son proteínas de muy mala calidad. Bueno, las funciones biológicas son millones. La función estructural, reserva, transportan, qué sé yo, la hemoglobina transporta oxígeno, tienen función a nivel hormonal, a nivel enzimático, las defensas también están interviniendo las proteínas, reguladora de muchas funciones metabólicas. No voy a entrar en las funciones biológicas. Eso lo han visto antes o lo han visto en fisiología. Bueno, ¿qué otra función? Las enzimas son derivados proteicos en realidad.
Estas enzimas lo que me hacen es acelerarme las reacciones químicas, es decir, son catalizadores biológicos, ustedes lo saben bien. Bueno, la función de transporte, como dije recién, la molécula de hemoglobina que transporta oxígeno, y las funciones estructurales que me forman las membranas de la célula y de todos los tejidos que forman nuestro cuerpo. Bueno, las protección son las inmunoglobulinas, que las tienen que haber sentido nombrar cuando han estado hablando de alimentos funcionales y cómo las bacterias probióticas mejoran la función inmune del cuerpo y en realidad estimulan las inmunoglobulinas. Hay reguladoras porque se fijan en la parte externa de la membrana para reconocer sitios de reconocimiento para que determinadas reacciones químicas ocurran. Y esto, que ya lo han visto con Gladys, es los dos síntomas de desnutrición, que son desnutrición proteica. Como ya les dije, no hay desnutrición de lípidos ni de carbohidratos. Siempre las desnutriciones son proteicas y aparte, por algo que les decía la semana pasada en energía, cuando se están metabolizando las proteínas, se libera creatinina. Y en esa liberación de creatinina, se está perdiendo nitrógeno por orina. Entonces hay que introducirle nitrógeno al cuerpo vía alimentación. Para que ustedes me crean un poco lo que yo les estoy diciendo, se han hecho ensayos con una dieta hiperproteica, es decir, con mucha cantidad de proteína, y se vio cómo variaba el perfil de nitrógeno eliminado. Por supuesto, aumenta mucho el nitrógeno total eliminado, aumenta mucho el nitrógeno ureico, pero fíjense, la creatinina es 0,58 respecto a todo esto. Una dieta hipoproteica, es decir, con lo mínimo de lo mínimo que necesita de proteína, baja raudamente el nitrógeno total, baja el nitrógeno ureico, pero fíjense, la creatinina es constante, entre 0,58 y 0,60, y eso en un análisis. Si esta creatinina se aumentara, si hacen un análisis bioquímico de una persona y tiene la creatinina aumentada, está significando que tiene un problema renal y que está haciendo un mal metabolismo de las proteínas y está perdiendo por orina más cantidad de proteínas que lo que corresponde. Generalmente los renales tienen estos valores aumentados. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, algo? Bien, profe. Ah, bueno, menos mal. Porque yo no los veo. Ya veo que ni me están escuchando. Bueno. ¿Qué es lo que es el mínimo nitrogenado? Si yo consumo una dieta casi sin proteína, a los pocos días el nivel de nitrógeno en la orina alcanza un valor constante, que es esto, lo de las pérdidas urinarias, esta que yo estoy diciendo, es decir, se pierde 0,60 de creatinina, y esto es el nitrógeno urinario mínimo. Este nitrógeno, si yo no le estoy dando proteína, va a venir del recambio tisular. Va a llegar un momento que vas a entrar en desnutrición y va a llegar otro momento que ese ser humano o animal se muere si no le das proteína. Ahora, eso es el mínimo. Le tendrías que dar por lo menos la cantidad de nitrógeno que está perdiendo por orina. El requerimiento proteico, entonces, es la mínima ingesta que me permite alcanzar el equilibrio nitrogenado para mantener una composición corporal apropiada. ¿Qué me estoy diciendo con esto? Para que se produzca todo el recambio tisular sin ningún problema, permanentemente están muriendo células y formándose nuevas, y más las necesidades asociadas a una ganancia de tejido para el crecimiento, que sería, por ejemplo, un niñito que está creciendo, una chica que está embarazada y el bebé está creciendo en su panza, que sería las situaciones especiales del embarazo, y también necesita un extra proteico cuando esa mamá está dando de mamar,
porque necesitas proteínas también para esa producción de leche. Entonces, así como habíamos visto el balance energético, el balance nitrogenado es igual a la ingesta menos la excreción, la excreción o pérdida. ¿Y por dónde pierdo? Pierdo por orina, que es la U, pierdo por materia fecal, que ahí también pierdo proteína, y pierdo por recambio tisular, que es la T. Permanentemente están cambiando las células de mi cuerpo. Muy bien. Esto que parece un trabalengua, necesito que lo entiendan, porque es la base un poco de cuando hagamos la complementación proteica, o a qué le llamamos valor nutricional de las proteínas. El valor nutricional, si me voy a la ecuación de abajo, es de todas las proteínas que ingiero, cuánto retengo realmente en mi cuerpo. Eso sería el valor nutricional. De todo lo que comí, cuánto me queda efectivamente en el cuerpo, restando todas las pérdidas. Y está formado por dos parámetros. Por un lado, es el valor biológico, que es, y por el otro lado, la digestibilidad. Vamos con la digestibilidad primero. La digestibilidad es de todo el nitrógeno que ingiero, es decir, de todas las proteínas que estoy ingiriendo y que me están aportando nitrógeno, cuánto realmente mi cuerpo absorbe. Y el valor biológico de la proteína es cuánto absorbe, ¿sí? De todo eso absorbido, cuánto realmente retengo. Entonces, si ustedes multiplican la digestibilidad por el valor biológico, me da el valor nutricional, que es de cuánto ingiero, cuánto retengo. ¿Lo van entendiendo? La digestibilidad es de lo que ingiero, cuánto absorbo. Y el valor biológico es de eso que absorbí, cuánto realmente retengo. Si modifico los dos, si uno los dos, me da el valor nutricional. ¿Vamos bien? ¿Entendido? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este señor, que es un médico, que fue Pedro Escudero, fue el primero que fundó el Instituto Nacional de la Nutrición, casi hace 100 años. Y fue el padre de lo que serían las carreras de nutrición actuales. Porque él forma este grupo de mujeres que fueron sus primeras egresadas, y en realidad las llamó dietistas, pero eran una mezcla de nutricionistas, bioquímicas y enfermeras, más o menos. Porque estaban formadas así. Y son las primeras. Este hombre es muy reconocido dentro del mundo de la nutrición, y él estableció parámetros que hasta el día de hoy lo usan. Uno es el cociente proteico. El cociente proteico es del valor calórico, es decir, de un alimento. ¿Qué cantidad de energía, valor calórico me aportan las proteínas con respecto al valor calórico total del alimento? Y si el alimento tiene una cantidad de proteínas adecuada, más o menos me va a dar 10 a 15. Ningún alimento es completo en sí mismo, exceptuando la leche humana en los primeros meses. Entonces, normalmente, este valor calórico por ahí yo lo puedo hacer para un alimento o para un régimen de un día. Distintos alimentos, qué cantidad de energía aportan esas proteínas respecto a la cantidad de energía del alimento total, y la sumatoria, el promedio, me tiene que dar entre el 10 y el 15, que es lo que yo les decía, no sé si les decía, si no les digo, que del valor calórico total, a ver, vamos a la tabla nutricional para que entiendan esto que les estoy diciendo. La tabla nutricional está hecha para una dieta de 2.000 kilocalorías día. De esas 2.000 kilocalorías día, el 15% debe estar aportado por las proteínas. Si ustedes sacan, lo voy a hacer con la calculadora porque no lo tengo acá a mano hecho. Si ustedes sacan 2.000 por 0,15, yo digo 300 kilocalorías tienen que ser aportadas por las proteínas.
dividido 4, que es el valor calórico de las proteínas por gramo, me da 75. Y si ustedes se fijan, después lo que va a ser la tabla nutricional, cuando ustedes hacen la tabla, el valor de referencia de las proteínas es 75. De ahí surge. De ahí surge. Muy bien. ¿Qué es el valor proteico relativo? En esos años, estamos hablando de 1930, hace 100 años, ellos tomaban como proteína de referencia la leche y el huevo porque eran proteínas animales de alto valor biológico, que lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y comparaban la proteína del alimento que estaban estudiando respecto a la leche y especialmente respecto al huevo. Pero esto en el año 1953 se cambió. Y salió el concepto de proteína patrón. ¿Qué es lo que es esto de proteína patrón? Se tomaron grupos etarios y dijeron, hasta un año, perdón, la proteína patrón va a ser la de la leche humana. De 1 a 2 años ese valor, de 3 a 18 ese valor y adultos otro valor. Así hemos venido trabajando durante años, esta que yo pongo es la del 2007, y en el 2013 se decidió que como todos los que hacíamos cálculos respecto a esto siempre tomábamos al preescolar. ¿Por qué? Porque si lográbamos que una proteína tuviera alto valor biológico para los preescolares, seguro que tenía alto valor biológico para los adolescentes, los niños más grandes y especialmente los adultos. Entonces, si cumplía para este grupo, cumple para los otros. Y ajustaron un poco estos valores, eso lo hicieron en el 2013. Si ustedes se fijan acá, a la metionina más la cisteína, esos dos aminoácidos lo unen en esta tabla y los llaman azufrado, y a la fenilalanina y a la tirosina la llaman aromáticos. Muy bien. ¿Cómo determinaron la utilización proteica neta o el valor proteico de las proteínas? Hay distintos métodos. El balance de nitrógeno y el método de Martin Robinson era para hacerlo con humanos, es muy difícil de hacer, por no decir imposible. Durante años se usó el PER, que es la relación de eficacia proteica, pero el PER tiene el problema que el valor, la escala, va de 0 a 4. Se le da una dieta, se toman distintos lotes de rata que tienen determinadas características y se le daba una dieta con el alimento en estudio, una dieta que la fuente proteica fuera caseína, y un lote sin la parte proteica y se comparaba. Después había otro método de curvas de consumo, también con roedores, y hay un método que es el oficial que establece el código, que es la utilización proteica neta, y ahí determinan tanto la digestibilidad como el valor biológico. En la digestibilidad es el nitrógeno que ingiere el grupo que están estudiando, menos el nitrógeno contenido en las heces del grupo problema, menos afectado también por el nitrógeno del contenido de las heces del grupo de ratones que no le estás dando proteína, porque el FK correspondería al recambio tisular de esa ratita. A eso se lo llama digestibilidad fecal. Eso yo se los digo ahora porque enseguida lo volvemos a ver. Y el valor biológico era esa utilización proteica neta dividido la digestibilidad que la determinaban acá. Es una técnica muy engorrosa, es una técnica que necesita un bioterio, normalmente la hacen los bioquímicos. Y la utilización proteica neta es, le dan X días, creo que son 14 días, la dieta estándar, es decir, la dieta con el alimento, la dieta con la proteína estándar y una dieta libre de proteínas, y después de ese X tiempo sacrifican
bueno, todos los días van viendo si aumentan de peso, si no aumentan, análisis bioquímicos, etcétera. Y pasado ese tiempo, sacrifican la totalidad del lote y le hacen nitrógeno por Hendal, como lo hacemos nosotros en alimentos, pero a las distintas partes del cuerpito del animal. Y ahí ven cómo se ha ido depositando las proteínas, si se depositaron, si no se depositaron, etc. Es un método bastante engorroso. Como ese método es bastante engorroso, surgió el puntaje químico, número químico, chemical score, que es cómo vamos a resolver los problemas nosotros, que son los miligramos del aminoácido en el alimento que estoy estudiando sobre los miligramos de aminoácido de la proteína de referencia, que históricamente la habíamos dividido en estos 4 grupos. Si ustedes mañana tienen que formular un alimento para lactante, usen la primera columna de alimentos para lactante, que es la de la leche humana, y ahora la han simplificado a esto de 3 a 5, que enseguida le pongo la tabla de 3 a 5 por 100. Si cuando yo hago esta comparación entre el aminoácido que me aporta el alimento, que lo saco químicamente, es decir, hago un perfil de aminoácidos del alimento y lo refiero a la proteína de referencia, si me da igual o superior a 100, es un aminoácido, estoy hablando de los esenciales, por supuesto, total, es una proteína de altísimo valor biológico, voy a asimilar todo. Pero si me da menos, vamos a esto. Esto que he puesto acá, he puesto cualquier valor. Es como para hacer la cuentita nada más. Entonces yo digo, lisina, azufrado, triptofano, valina. Podría haber puesto los 8, pero he puesto 4 como para hacer las cuentas. Yo digo, este es el patrón. Y ustedes lo van a sacar de tabla o de la tabla que le pongo enseguida. Yo tengo una proteína 1, que de lisina está bien, le faltan azufrado, de triptofano está bien, y de lisina está bien. Esto es así. 21, que tiene la proteína que yo estoy estudiando, dividido 28, que es el patrón, por 100 me da 75. Esto se entiende que si yo me estoy alimentando de esa proteína exclusivamente, yo tengo una retención del 75%. El resto lo pierdo. O tengo que consumir más cantidad, más volumen del alimento para compensar. Más volumen del alimento me va a llevar a obesidad. Ahora, si tengo una segunda proteína que le faltan, a ver, le falta lisina, le sobra valina, pero no importa, yo divido 28, dividido 57. 28 dividido 57 me da 49. Esta se va a asimilar en un 49%. Si tengo una proteína que tiene 0, ¿sí? Estoy en presencia de gelatina, se asimila en 0. Y acá quiero hacer una aclaración. Al principio da un valor distinto de 0, porque está el tema del recambio tisular. El triptofano lo está aportando el triptofano retenido en los tejidos de ese animal. Cuando el triptofano se acabe, el animal se muere, porque la asimilación de esa proteína es 0, le falta triptofano. ¿Van bien hasta acá? ¿Lo entienden? Sí, más o menos. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Vamos a la proteína 4. ¿Qué me pasa con esta proteína? Tengo dos limitantes, 28 y 18, mira. 28 lo tengo que dividir por 57 y 18 dividido 28. Este me da 49, este me da 64. ¿Qué pasa si yo digo, mira, le falta lisina? Le pongo lisina artificial, compro lisina y se la incorporo en la formulación hasta que me llegue a 57. Ahí empieza a actuar el aminoácido siguiente, el otro limitante. Y yo, entonces, por más que esta la lleve a 100, esto se asimila en un 64. Entonces, o llevo los dos limitantes a 100, es decir, completo la cantidad de lisina para que me queden 57,
completo la cantidad de azufrados para que me queden 28, ahí tiene una asimilación del 100%, o simplemente la lisina la llevo a una asimilación del 64. Le pongo un poco de lisina, va a estar mejor que el alimento original, pero no pierdo plata, porque si yo estoy formulando y no completo el otro, el que me limita la absorción del alimento es el segundo limitante. ¿Les va quedando bien? ¿Lo van entendiendo? Sí, no, más o menos. ¿Puede volver a explicarlo al último? Este es lo siguiente, mira, vos tenés dos limitantes. El primero, la lisina me dice que se va a asimilar en un 49%. Si yo no hago nada, yo le doy el alimento, solamente asimila, es decir, retiene el 49% de lo que yo le estoy dando. Sí. Si yo le pongo lisina, a ver, estoy formulando, le pongo lisina y digo, bueno, la llevo a 57, que es lo que necesito. Inmediatamente actúa el segundo limitante. Entonces, por más que yo complete esto y lo llevé a 57, este 28 y lo llevo a 57, me actúa el segundo limitante y se absorbe solo en un 64. Entonces, Bien. o equiparás los dos, o este primero lo llevas a un 64. La mejorás un poco. Pero la mejorás totalmente o la mejorás un poco. Eso es decisión tuya. ¿Por qué te pongo el ejemplo del Hades? El Hades, que es un jugo, el original, que es un jugo de soja, la soja tiene como limitante los azufrados. Muy poca cantidad de limitante. Es una proteína de muy buen valor biológico. Para ser vegetal, muy bueno. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa le agregó metionina, que era lo que le faltaba. Entonces, cuando ellos hacen la propaganda que se asimila igual el jugo que la leche de vaca, y se asimila la proteína igual, porque ellos ya la han suplementado con metionina para equipararla a lo que se necesita para que tenga una asimilación, un valor biológico del 100%. ¿Estamos bien? Sí, sí. Eso sería una suplementación. Le agregás el aminoácido. Esas suplementaciones son caras. Entonces la FAO y la OMS desde hace 1000 años, porque el hambre en el mundo está desde hace 1000 años, te dicen, bueno, ¿qué pasa si mezclamos alimentos? No suplemento, mezclo, hago mezcla. Si yo llego a mezclar dos cereales, trigo con maíz, me puede servir para darme un pan con mayor contenido de betacaroteno, pero desde el punto de vista proteico sigue siendo igual de deficitario, porque al trigo y al maíz le falta lisina. Entonces, en realidad, si bien nuestra base de alimentación es el trigo, es una proteína de muy bajo valor biológico. Entonces, no me mejoró nada. Si yo ahora pongo un cereal que me aporta más lisina, algodón, libre de, no me va a salir el nombre porque hacía, cuando ustedes hacen la reacción de Halpern para ver que tiene algodón, pero el algodón, bueno, libre de los compuestos tóxicos. Ya sé que me voy a acordar cuál es el tóxico. Pero está en el Código Alimentario Argentino el aceite de algodón y sería el speller, es decir, lo cara, lo que me queda del residual de la extracción de aceite. Si está libre del compuesto tóxico, yo puedo mezclarlo. Los dos son deficitarios en lisina, pero mucho más el maíz que el algodón. Entonces me mejora un poco el producto que me da, pero un poquito. Y es bastante engorroso, me tengo que buscar un algodón libre de compuestos tóxicos. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo una legumbre con un cereal? Cuando yo mezclo legumbres y cereales, la lisina que le falta a los cereales me la aporta la legumbre y los azufrados que le faltan a la legumbre me lo aportan los cereales. Entonces paso a tener una proteína de muy alto valor biológico, teniendo proteínas vegetales. En esto se basa la dieta de los vegetarianos, o de los veganos estrictos más que vegetarianos,
donde si mezclo lo que corresponde, puedo tener, basado en una dieta vegetal, proteínas de alto valor biológico similar a las proteínas de origen animal. A esto se lo llama complementación proteica. Generalmente se da entre legumbres y cereales, por lo menos para que se acuerden a grosso modo. Tengo semillas de muy alto valor biológico que ahora también se están empleando para esto. Y ahora, si yo tengo una proteína de muy mala calidad, tengo trigo, y le pongo una proteína de muy buena calidad, le pongo queso, pan con queso, a medida que el contenido de queso sea mayor, la asimilación proteica va a ser mayor, porque ahí el que me está complementando las proteínas de trigo es el queso. Esto que yo les estoy explicando es muy empleado cuando yo estoy formulando alimentos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué valor biológico le voy a dar a X alimentos, sobre todo si mañana ustedes tienen que formular alimentos para un plan nutricional, donde tienen 1.000.000 de chicos bajo cobertura y ustedes tendrán que hacer un bizcochito que le cubra las necesidades proteicas a esos niños. Entonces, muy importante cómo los complementen al trigo, con qué lo van a complementar, con qué legumbre, generalmente con soja o ya veremos otras, para subirle el valor biológico y entonces hacen una dieta de menor costo. Porque si tengo 1.000.000 de chicos bajo cobertura, no le puedo estar dando todos los días un bife con huevo, porque es muy caro. Entonces le tengo que dar una dieta que coman todos los días, pero que tenga un buen valor proteico. Se usa mucho en los planes nutricionales. Se usa mucho en las dietas vegetarianas. Muy bien. En el 2013, cuando todo el mundo vio que siempre se usaba al preescolar como patrón, la FAO y la OMS hablaron de una puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. Es lo mismo que estoy explicando, que a su vez después se le asocia a la digestibilidad. ¿De qué viene la mano de la digestibilidad? Hay nutrientes en el alimento que me arrastran aminoácidos. Ejemplo, la fibra. Antes de esto, que donde cada alimento tiene su propia digestibilidad, siempre decíamos, mira, si es una dieta muy baja en fibra, que es la mayoría que consumimos los argentinos, porque consumimos muchos alimentos refinados, la digestibilidad es más o menos del 95%. Ahora, si es muy alta en fibra, la digestibilidad se te reduce en un 85%. Con esto otro que estamos hablando acá, que le han determinado digestibilidad fecal a un montón de alimentos del mercado, el valor, en lugar de decir 95, 85, queda más ajustado. Hacia el final les pongo un cálculo para que se den cuenta de esto que estoy hablando. Entonces, la proteína que se usa a partir del 2013 es el patrón para niños de 3 a 5 años que lo volvieron a ajustar. Y entonces dijeron, mira, si para este patrón cumple, para el resto de las edades va a cumplir. Y esto que les estoy poniendo al lado, carne de pollo, carne de vaca, poroto de soja, es la digestibilidad que han determinado químicamente, digestibilidad fecal, que han determinado con estudios sobre roedores donde le han dado de consumir leche, entonces la digestibilidad es 1, el huevo es 1, son las proteínas de mayor valor biológico y de mayor digestibilidad es 1. Es decir, lo que vos le das se asimila y se retiene. Cuando yo pongo proteína de soja, no pongo yo, lo pone la FAO, está hablando de aislado de soja. Es decir, tomaste el poroto de soja, que el poroto de soja tiene 0,89, lo mismo tiene una muy buena digestibilidad, y le extrajiste toda la proteína, la aislaste y te lo venden como un polvito que tiene 90% de proteína, que se usa en panificado y la que más lo usa es la industria cárnica argentina. Sí, pues la industria cárnica argentina es la mayor consumidora de soja.
Eso tiene una digestibilidad de 1. La del suero de quesería, que serían todas las proteínas del lactosuero, tiene 0,996, prácticamente 1. Y así, carne de pollo 0,92, carne de vaca 0,91, el poroto de soja le falta metionina, por eso tiene 0,89. Los cereales en general 0,59, ¿sí? Pero dentro de los cereales puedo desglosar el arroz tiene 0,48. ¿Por qué? Y porque se asimila en esa cantidad, entonces es importante complementarlo. El salvado de trigo, que tiene muy buena cantidad de fibra y me lo van a dar para que me dé saciedad, es decir, para otras funciones, desde el punto de vista proteico tiene 0,42, es decir, me va a arrastrar aminoácidos y me va a reducir la digestibilidad de los otros alimentos. La harina de trigo es terriblemente baja, 0,34. Y el gluten de trigo, ¿por qué lo pongo? Porque los vegetarianos hablan del seitam. Entonces me hacen el bife con gluten de trigo directamente, sin complementarlo. Eso tiene 0,25, es la nada misma. Y ellos están diciendo estoy consumiendo proteínas de trigo. Si no la saben complementar bien, no están consumiendo nada, porque la proteína se le va. Sí les quiero hacer una aclaración. No es porque yo coma pan solamente asimilo 0,34. Porque yo como pan, como carne, como huevo, como... Si en la dieta del día, los aminoácidos se complementan. Ahora, si ustedes están formulando un alimento, tienen que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Lo entienden? ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? Sí, no, más o menos. Sí, sí, profe. Bueno, vamos bien. Entonces va a ser este el patrón que usemos. Muy bien. Vamos a hacer 2 problemas. Antes se los hacía que lo hicieran ustedes. Por una cuestión de tiempo, les vamos a explicar el problema y hay otro ejemplo. Entonces, yo quiero mezclar granos de soja con trigo para ofrecer proteínas de alto valor biológico. Aquí, qué sé yo, un grupo de vegetarianos, por ejemplo. Y yo digo, bueno, a ver, 100 gramos de soja, ¿qué cantidad de proteínas tiene? Y tiene 42,59 gramos de proteína. Y 100 gramos de trigo, 10,33. Esto es importante porque van a ver que todo el cálculo que yo hago es en función de los aminoácidos del trigo y de los aminoácidos de la soja. Pero después lo tengo que llevar a poroto de soja y granos de trigo, que es lo que me voy a comer. Usé la tabla de la USDA porque es difícil encontrar tablas argentinas que tengan el perfil completo de aminoácidos. El tema es que la tabla de la USDA, donde acá tienen el enlace, ustedes ponen este enlace, ponen el nombre del alimento en inglés, tiene la parte de traducir, yo traduzco el nombre si no lo sé y lo pongo en inglés. Y me voy a la parte de aminoácidos de la tabla. ¿Qué te dice? Esto es soja. Ellas tienen las proteínas totales que te lo dan en una parte de la tabla y son 42,592. ¿De dónde surge? De la sumatoria de los 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos te los dan en función, es decir, de estos 42,59, 0,59 son de triptofano, 1,76 es trionina, 1,97 es isoleucina, etc. Pero la tabla, a ver, esta tabla, son miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Entonces yo tengo que transformar estos valores en miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Entonces, lo primero que hago es, si 42,592 es el total de proteína,
y acá hay 0,5910 de triptofano en 42 y 0,59, en 100 va a haber X. Va a haber 1,38 gramos, es decir, acá, perdón, va a haber 0,013, le tendría que haber puesto 13,8, no 13,7, es 13,8 en realidad, expresada en gramos. Cuando ustedes lo multiplican por 100, me queda 14. Entonces, el triptofano para la soja es 14. Para poder compararlo con el triptofano de la tabla que te dice que el chico necesita consumir 7 y este tiene 14. Esta misma transformación lo hago para los 20 aminoácidos y me quedo con los esenciales. Y después sumo metionina más cistina, que voy a llamar azufrado, y fenilalanina más tirosina, que voy a llamar aromáticos. Porque me vuelvo el patrón, bueno, esto es azufrado y esto es aromático. ¿Vamos bien? ¿Entienden esta parte? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Lo mismo hago con el trigo. Me voy a la tabla de la UDA, bajo los 20 aminoácidos. La proteína del trigo, en 100 gramos de trigo hay 10,33 de proteína. Y hago esa regla de 3 y la paso a miligramos por gramo. Y me queda el perfil del trigo. De esos aminoácidos, yo tomo los esenciales. Tomo acá, esta es el patrón, esto es el patrón, pongo los aminoácidos de la soja, pongo los aminoácidos del trigo, esto salió, a ver, histidina de la soja, me voy acá, donde tengo la histidina de la soja 26, acá en la tabla pongo 26, y así sucesivamente. Si ustedes comparan esto con la del cálculo, van a ver que de ahí salieron esos valores. ¿Cómo saco esto de acá al costado? Esto de acá al costado es esta tablita de acá abajo. Es miligramos del aminoácido en el alimento dividido la proteína de patrón. Entonces, 26 dividido 18 y lo tengo que multiplicar por 100. Y me da 144. Este se asimila totalmente. 184. Y llego acá. 76. Quiere decir que si yo consumiera soja sola, la asimilación es del 76% nada más. Hago lo mismo para el trigo. Vamos bien hasta que llego a la lisina. 22 que tiene el trigo dividido 51, que es lo que necesito, me da una asimilación del 43. Entonces, ojo, estoy trabajando con aminoácidos de la soja, aminoácidos del trigo. ¿Sí? Entonces yo digo esto. Muy bien. Voy a hacer mezclas de proteína de trigo con proteína de soja. Y digo, si yo hago una mezcla que sea 100% trigo y nada de soja, tengo la cantidad de lisina que me aporta el trigo, 22. Ahora, si yo tomo 90% de proteína de trigo o de lisina de trigo y le pongo 10% de lisina de soja, que es proteína de soja, yo digo 22 por 90%, que es el 0,9, 90 dividido 100, más 63, que es la lisina de la soja. La soja tiene 63 de lisina. Por el 10% me da 26,1. Ahora, si yo pongo 80 y acá pongo 20, me da 30,2. Si yo acá pongo 70 y 30 de soja, me da 34,3. Hago mezcla de 10 en 10. Hasta llegar a un momento que tengo toda soja completa, proteína de soja pura. Lo mismo hago con los azufrados.
el trigo tenía 39, si le pongo 90% de proteína y le sumo los azufrados de la soja, que son 19 por el 10%, me da 37. Esta primera era trigo puro. Y así sucesivamente hasta llegar a soja pura. Me quedo con esta columna, que es la de la lisina, y me quedo con esta columna, que es la de los azufrados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Bueno, te quedas con la columna esta de 22, 26 y 39. Y lo comparo nuevamente con el patrón, que no lo he puesto acá. Divido estos 22 dividido el patrón de la lisina, que era 53, sacado de, perdón, lisina, perdón, 51, no 53, 51, lo saco de acá. Entonces digo, 22 dividido 51, 43. 26 dividido 51, 51. Y así. Y voy obteniendo números más grandes. Con los azufrados hago lo mismo, es decir, divido este número dividido el patrón. Me da más de 100, hasta que cuando ya tiene 80% de proteína de soja, ya empieza a bajar. Entonces, yo me busco una mezcla que los dos sean 100. Cuando la mezcla son los dos 100, que es 30% de proteína de trigo y 70% de proteína de soja, cuando logre hacer esa mezcla, el alimento tiene un valor biológico de 1, igual que el huevo. Le subí el valor biológico. Tendría que ver si hay otro aminoácido limitante, se hace de la misma forma. Si lo que están viendo no hay otro limitante. Ahora, cuando partimos, es 30% de proteína de trigo, 70% de soja. La soja tenía 42,59 gramos de proteína en 100 gramos de soja. En 70 gramos están en 164 gramos. Y el trigo tiene en 100 gramos 10,33. Vos necesitas 30 gramos de proteína, 30%. Entonces 2,90. Entonces, más o menos, si yo mezclo 1,7 o 2 partes de trigo y una parte de poroto de soja, es decir, granos de trigo, poroto de soja, tengo un plato que tiene una asimilación proteica del 100%. ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Va bien? Emilia, perdón. Acá Sí. podemos decir en la práctica, sin hacer cálculo, que podemos estar hablando de 1,7 partes de cereal y una parte de legumbres para todos. No, para todos en general no. Enseguida vas a ver arroz con garbanzo y te puede quedar 2-1, pero en una de esas te queda 1-1. ¿Sí? Depende qué cereal. Pero más o menos vas a ver, bueno, veamos el problema enseguida, vas a ver que tenés una franja más grande. Pero con que mezcles cereales y legumbres, a ver, con que vos le digas mezclar cereales y legumbres, ya va a estar mejor alimentado. Claro, Este perfecto. cálculo Perdón, más, Emilia, pero si lo llevas a plato, para hacer un óptimo, depende del cereal y depende de la legumbre. No y podemos depende, hablar en forma general. no, Y si vos haces mitad por mitad, tampoco es en este caso. en Siempre este tendría que ser caso, más trigo que mira, mitad por mitad sería el 50, el 50%. Y sí, te daría una asimilación del del 83. 83%. Tampoco es que perdas tanto. A los 40 que tiene consumiendo trigo solo, el 83 te queda bastante bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es esto que ahora digo? Suponete o supónganse que ustedes están elaborando para un plan nutricional, le están dando quieren hacer el cálculo, hacen este cálculo
y después lo pueden llevar a algún laboratorio de referencia, a la UBA, a algún lado, que le hagan esto biológicamente y que realmente le digan cuánto tiene su alimento, porque de pronto le van a dar de comer a 1 millón de chicos, qué sé yo. Ahora, mañana lo está formulando para un vegetariano. Y bueno, cuando haces esta mezcla y ya va a asimilar mejor las proteínas, es un poco la pregunta que está haciendo Gladys. Hago una mezcla 50-50 y anda bien. Y después, por supuesto, la ventaja económica, la parte económica y la aceptabilidad, porque puede ser que esa mezcla sea carísima, no me convenga, y hago una mezcla un poquito inferior, pero que económicamente sea rentable y la gente lo vaya a comprar. Y que sea rica, porque tampoco puedo hacer una mezcla que sea feísima. Bueno, a ver, más o menos, por ahí este número se está cuestionando ahora si no debería ser un poquito mayor. Las Nutri normalmente ponen 1 acá, un gramo de proteína por kilo de peso, pero la FAO y la OMS hablaban de 0,83. Entonces, un adulto de 70 kilos, pues le tenés que dar el factor de conversión es 0,83, que quiere decir que él debería consumir en el día 58 gramos de proteína. Si la mezcla es muy rica en fibra, ¿sí? Yo puedo considerar ese 85 si no tengo el patrón, y entonces digo que me representa un 28% de lo que él tiene que cubrir, o, bueno, o después les pongo un problema con el O, que es, me voy a las tablas de digestibilidad y lo ajusto exactamente, o hago la digestibilidad de mi plato. Vamos a arroz con garbanzo. Podría haber hecho arroz con lenteja, bueno, tenía la tabla de arroz y tenía la tabla de lenteja. Y esto lo puse a propósito. Sergio, me Ustedes, cerrarías porque ya no veo. a ver, en la tabla de la UJDA, ustedes pueden buscar arroz crudo como materia prima o arroz hervido. Tiene de todo. Entonces, bueno, puse arroz hervido imaginándome que ya lo herví. ¿Sí? Cuando yo lo hiervo, baja drásticamente el contenido total de proteína del arroz, porque parte se pasa al agua de cocción, y hago el mismo cálculo que hice recién y me queda el perfil de aminoácidos del arroz. Si el arroz lo considero cocido, el garbanzo también lo considero cocido. Entonces baja drásticamente el valor de proteínas del garbanzo porque se está hidratando, y normalmente cuando yo estoy hirviendo algo, por ahí se hidrata 2 veces. Es decir, tengo 100 gramos y me quedan 300 más o menos cocidos, hervidos, porque se hidrata. Hay alimentos que se hidratan más, alimentos que se hidratan menos. Bueno, este garbanzo cocido igual, hago lo mismo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Pongo la referencia, pongo el contenido de aminoácidos del garbanzo, pongo el contenido de aminoácidos del arroz y divido dividido sucesivamente, y me da esto. Vuelve a dar lo mismo. Al arroz, al garbanzo le faltan azufrado porque es una legumbre, y al arroz le faltan lisina porque es un cereal. Muy bien. Entonces, miligramos, los miligramos del alimento sobre los miligramos de la proteína de referencia por 100. Vuelvo a hacer esto, que voy subiendo de 10 en 10 el contenido de proteína. A ver, ustedes mañana se tienen que dedicar a esto, pueden hacer un Excel que vaya ayudándole a hacer los cálculos, y simplemente ponen el perfil el patrón ya lo tienen, ponen el aminoácido que están estudiando y solo va a dividir respecto al patrón y solo le va a hacer el cálculo. Bueno, vuelven a hacer lo mismo. Este 39 sale de acá, puse 90% de arroz, 10 de garbanzo y así sucesivamente.
hasta llegar a 100% de garbanzo, los azufrados, arroz y garbanzo, hago todo esto y después el cómputo, recuerden que lo hago de la última columna, de la mezcla, porque es como que ahora mi alimento está formado por 90% de proteína de arroz y 10% de proteína de garbanzo. La columna esta. Vuelvo a hacer todo y acá, fíjense que hay todo un rango que yo puedo elegir. Y es un poco la pregunta que vos me hacías, Gladys, recién. Hacer 50 y 50 y 50 va a estar bárbaro. Pero podés hacer distintas mezclas y lo mismo te va a dar bien. En el caso de arroz con garbanzo. Pero podría ser algo así como patrón 50 por 50 y 50. Todas estas mezclas me van a dar una asimilación proteica similar a una proteína de origen animal. ¿Sí? Bueno, y ver que no hay otro limitante y en realidad, si nos fijábamos de antes, no había ningún otro limitante. Puede ser otros vegetales que tengan más de un limitante. Ahora yo les aclaro una cosa también. Esto yo lo estoy haciendo en general con una tabla y para tener idea de formular un alimento. En este caso, cuando lo llevo a la parte proteica, me dice que el plato, si lo quiero hacer 50-50 proteína, va a ser 3 partes de arroz, 1 parte de garbanzo. Si eso ven que queda mal, pueden elegir otra mezcla, que sea más rica. Por ejemplo, vamos a una semilla, quinoa. Tiene un perfil proteico excelente. Es más, la FAO la ha nombrado como el alimento del futuro, porque se crece en climas áridos y desérticos. Entonces, si estamos frente a un cambio climático, la quinoa va a ser una salvación es un pseudo cereal respecto a base de alimentación. Pero en realidad, la gente del NOA, que estudia permanentemente todas las quinoa, hay como 15 variedades de quinoa, no me acuerdo cuántas, tendría que haber googleado cuántas variedades de quinoa hay. Y no todas tienen el mismo perfil de aminoácidos. Pero bueno, a ver, puede pasar que ustedes se pongan suficientemente sofisticados y vean realmente qué perfil de este producto que ustedes tienen o hacen un cálculo en general. En general se adapta bastante bien y el valor biológico sube. ¿Preguntas? ¿Algo? Bueno, imaginémonos que una mezcla de cereales tiene 4,1 gramos de proteína, mezclé 2 cereales, cocidos, así como estaban recién, no tenían tanto. Este mismo adulto de recién, 70 kilos, 0,83, 58,1 gramos de proteína. Pero ahora, si yo en lugar de poner 85, que era la digestibilidad, pongo 59,7, que es la digestibilidad de los cereales, que salía de esto, miren. De que hay miles de tablas de estudios que han dicho, bueno, a ver, ¿cuánto es la digestibilidad real de los cereales que me aportan fibra? Y es 59,7. Entonces vuelvo al problema. Y me limita bastante la absorción de proteínas. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? Y van a tener en cuenta el aporte de fibra que le estás dando al producto. Es decir, no va a ser lo mismo que estos sean cereales refinados que no me están aportando fibra, que cuando aportan fibra. Cuando aportan fibra va a tener una disminución y eso es lo que hablan de afectarla por la digestibilidad. Antes, ya les digo, como regla mnemotécnica usábamos 85 y ahora por ahí hay productos que ya lo tienen. Puede pasar, de hecho lo van a hacer así, que ustedes, ya les digo, están formulando para un plan nutricional y bueno, piden alguna universidad que lo haga, que le hagan la digestibilidad del producto real que ustedes tienen. Y van a saber realmente cuánta se absorbe de esa proteína. Les pueden dar el valor exacto, que siempre va a haber una pequeña variación.
pero lo pueden tener. Pero inicialmente se hace por cálculo. ¿Les queda claro? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a una parte más general ahora. Hemos hablado que hay maíz o el maíz o los cereales en general le faltan lisina. ¿Qué están haciendo? Y están, después lo leen tranqui esto, están haciendo mejora genética. Entonces, maíces mejorados genéticamente que tengan mayor aporte de lisina. Si esto es así, este maíz va a tener una mejor asimilación proteica que el maíz tradicional. Se lo están haciendo con un montón de cereales. No sé qué toqué. Ahí está. La otra, el tema que también es importante, es que las proteínas se desnaturalizan. Algunas se desnaturalizan, es decir, que pierde su actividad nutricional o biológica. En algunos casos es reversible y en otros casos es permanente. Si ustedes la someten a calor excesivo, es decir, cocción, no que le rompen estructura terciaria y cuaternaria como hemos hecho al principio, sino lo sobrecocinan. Ahí están perdiendo valor biológico. Puedo tener sustancias que me modifiquen el pH, es decir, que hagan que las proteínas precipiten o no. Puedo tener alteraciones en la concentración de algún nutriente que haga que las proteínas dejen de tener valor nutricional. ¿Cuáles son los valores? Bueno, le puedo poner mucha sal, le puedo poner otra agitación o otra alteración molecular, eso por ahí me lo produce en un microondas, que haga que esta proteína que yo estoy haciendo todas las cuentas muy bonita, después no se asimile como yo me imagino que se va a asimilar, porque bueno, porque lo cociné de más, porque le hice técnica, que están rompiendo la estructura proteica. Bueno, la mayor parte de las veces esta desnaturalización, cuando yo me equivoco, es irreversible. Bueno, volvemos otra vez al tema de seguridad alimentaria. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque es una preocupación a nivel mundial cuáles van a ser las fuentes proteicas de este siglo XXI que estamos transitando. Está la definición de seguridad alimentaria, que tengo que tener acceso físico y económico a suficiente cantidad de alimentos inocuos para satisfacer necesidad alimenticia y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Y los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que ya se sabe que no se van a cumplir porque después del COVID mucho se retrasó en esta Agenda 2030. Pero se trata de instaurar otra vez. Otro tema que tenemos es el tema de cambio climático. Si bien esta portada es vieja, pueden entrar ahí a esta página y hay permanentemente informes de qué va pasando con cambio climático. Si hacemos una comparación, cómo se veía la Tierra en 1950 y cómo se ve en el 2020, ha subido bastante la temperatura del planeta. Y el acuerdo, es decir, todas las reuniones que hace, es para que en todo el siglo XXI subamos 1,5 grados. De ir como vamos, va a subir 5 grados. Si llega a subir 5 grados, el planeta no lo va a soportar, va a haber otra glaciación. Y esto son estos depósitos de semillas, este es el de Noruega, donde están guardadas, ¿saben que están estos depósitos o no? Sí, no tengo idea. Sí, profe, yo lo había escuchado. Estos depósitos están guardadas todas las semillas de los principales alimentos que come la humanidad a unas temperaturas que pueden durar 100 años. Cada 100 años habría que cambiar y renovar las semillas esas, de tal manera que si viene una glaciación o alguna catástrofe, existan semillas para empezar de nuevo. Lo que no sé cuántos seres humanos van a llegar a encontrar las semillas esas, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo influyen los sistemas alimentarios?
Normalmente hay que cambiar el uso del suelo y la conversión de hábitats naturales para, se calcula que pueden llegar a reducir 4,6 gigatoneladas de dióxido de carbono por año, que una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas métricas. ¿Sí? Disminuir drásticamente el dióxido de carbono. Si disminuimos pérdida y desperdicio de alimentos, además de que la humanidad comería toda, porque el planeta en este momento produce alimentos para todos los 8.000 millones que somos, podría reducir las emisiones de 4,5 gigatoneladas, porque todo eso que tiramos, esa comida que se está tirando, se fermenta y produce dióxido de carbono y metano. ¿Sí? Bueno, se ha visto que con dietas más saludables, ¿a qué le llaman dietas más saludables? Con mayor contenido de vegetales y menos contenido de alimentos de origen animal. También se podría reducir drásticamente la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono. ¿Por qué les presento esto? Porque eso es lo que los paradigmas que están llevando a que las proteínas cambien de origen y pasen de ser de origen animal, que 1/3 de todo el planeta consumimos proteínas de origen animal, los otros 2/3 la base proteica es soja, pero que pasáramos 1/3 también a proteínas de origen animal o de insectos. ¿Sí? Y acá vienen las pobres vacas. En función, a ver, la carne de vaca, ¿tiene mucho contenido proteico? Sí. Pero ¿cuántos gases de efecto invernadero producen? Producen toda esta cantidad, ¿sí? Respecto a la carne de pollo, que produce mucho menos, y el huevo mucho menos. El tofu, que sería ese queso de soja, produce mucho menos. También tienen menos proteínas, ¿no? Pero bueno, producen menos. Las lentejas muchísimo menos. Un jugo de soja, menos. La leche de vaca, no tanto. Sí, podríamos tener las vacas para producir leche, pero no para producir carne, ¿sí? Y los granos de trigo, en proporción con los gases de efecto invernadero, producen poco, ¿sí? ¿Cuál es el problema que se le achaca a las pobres vacas, o en realidad a cualquier animal, incluyendo los humanos? Es la cantidad de metano que producimos, y el metano es mucho peor que el dióxido de carbono. Si ven la unidad de medida es el dióxido de carbono y es la huella de carbono y todo lo demás, una tonelada de metano puede calentar la Tierra 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. Así que todo se lleva como unidad de referencia a dióxido de carbono, pero el metano es mucho más problemático. Bueno, entonces, la ganadería sería un problema en la producción de gases de efecto invernadero, con otro agravante. Estos animales, para sobrevivir, consumen vegetales que también los humanos podríamos consumir, es decir, generalmente granos de maíz o de soja. Bueno, consumo agrícola. El otro problema que tenemos en el siglo XXI es el consumo de agua, donde solo de todo el agua que tiene el planeta, que es muchísima, 1,8% es solo agua dulce, que es agua potable. Y ese 1,8, la mayor está en los casquetes polares. Si se empiezan a derretir, vamos a estar bastante mal. 1,6 está en aguas subterráneas, pero es salino, lago salino. Y el 96 es océano, pero con sal. ¿Sí? Desde el 60 hasta la actualidad se ha duplicado, pero la actividad más contaminante o que más agua utiliza es la actividad agrícola. Entonces, otra vez en la mira. Bueno, esta es una infografía para que lo vean, porque se puede sacar hasta cuánta agua consume fabricar una remera de algodón, ¿sí? De cuánto agua consumen en una actividad industrial el 20%, todos los hogares del mundo el 10% y toda la actividad ganadera el 70%, ¿sí? Y cuánto consumen distintos países, ¿sí? Bueno,
Y esto que es un dato alarmante, que para el 2050 el 50% de la humanidad, 1 cada 2 habitantes, va a tener falta de agua. Por supuesto, los argentinos tenemos la dicha de que es el planeta que tiene el país que tiene mayor reserva de agua dulce del planeta. Eso nos va a convertir en terroristas, porque la gente va a querer tomar agua. Ahora, volviendo a lo mismo, ¿cuánta agua se necesita para producir 300 gramos, es decir, un bife de vaca? 4.500 litros. ¿Cuántos litros para producir 500 gramos de maíz? 450, y así todos los dibujitos. Entonces sale otra vez problemática, las vacas estas, le sigue el cerdo y le sigue más o menos el pollo. Esto va a llevar a que se está viendo que se quieren cambiar el origen proteico. Otra cosa del cambio climático es que hay pérdida de tipicidad, cambios en los aromas, por ejemplo, está un estudio hecho para uvas, menor cantidad de ácidos orgánicos, mayor pH, pérdidas de color por inhibición de la síntesis de antocianina, es decir, hay una realidad. Sube la temperatura del planeta y las plantas se adaptan a ese cambio. ¿Sí? Bueno, esto es la huella de desperdicio, cuánto alimento se tira, ¿sí? Esa cantidad de alimento que se tira alcanzaría para darle de comer a estos 811 millones de personas que están con hambre en este momento. Es decir, el planeta produce alimento para todos los que están. Y otra cosa que es bastante interesante, hay más o menos 300.000 especies que son comestibles. Ahora, el 60% de las calorías que consume la humanidad entera o viene del trigo, o viene del arroz, o viene del maíz. Estos tres representan como sería como la base de la alimentación humana. ¿Sí? Entonces también quieren diversificar los alimentos que consumimos. Bueno, por supuesto la productividad se ha reducido por cambio climático. Y entonces, ¿qué nos va a pasar en estas proteínas del siglo XXI? Si ustedes están viendo, es cambiar proteínas cárnicas por proteínas de vegetales, especialmente legumbres. Cambiar proteínas de origen animal por proteínas de insectos. Acá tenemos los insectos. En otros países es común ya consumir insectos, para nosotros sería como terrorífico. Bueno, ya en la actualidad hay texturizados de origen vegetal. Los texturizados de soja y los aislados de soja son comunes. A ver, cuando ustedes tienen una propaganda en la televisión, que es el Rinde Más, es un texturizado de soja. Eso se hidrata 4 veces, es decir, de 1 kilo yo obtengo 4 kilos. Y es un sustituto cárnico. Entonces empiecen a leer las hamburguesas que se compran en el mercado, en el súper, y van a ver que muchas llevan soja. ¿Por qué? Porque está estirada la proteína cárnica con proteína de soja. Pero así como existen texturizados de soja en la Argentina, hay texturizados de las proteínas que a ustedes se les ocurra. Generalmente son de distintas legumbres, de garbanzo, de arveja, etc. Bueno, allá por el año 22, los españoles, cuando empezó a surgir todas las impresoras 3D que hacían las máscaras para el COVID, qué sé yo, se les ocurrió que por qué no hacían con una impresora 3D un bife, ¿sí?, de origen vegetal, la proteína vegetal. Entonces la impresora 3D te da una parte que es la fibra muscular, otra parte que te daría el símil sangre y otra parte que te da el símil grasa. Y lo arman al bife y lo cocinan. Y así se ve cuando lo están armando, y así se ve crudo, y así se ve cocido. Esto ya lo están haciendo desde el 2022. Con proteínas de origen vegetal empezaron, y ahora le están poniendo proteínas de origen animal. Ya vamos a ver qué. A ver, esto, carne cultivada, y Craveri es el que lo estaba investigando en la Argentina, toman células de origen animal, una célula de vaca, y la clonan, y hacen carne, hacen tipo hamburguesa. Históricamente, cuando empezó esta tecnología hace unos años atrás,
eran carísimas, por eso no podían competir con la carne. Pero ya hay países que ya la están implementando como sustituto de carne de vaca o como sustituto de carne de pollo. Brasil tiene una planta muy grande y Argentina está investigando en esto. ¿Cuál sería la ventaja? Te ahorras todos los gases de efecto invernadero. ¿Cuál sería la desventaja? No sé. No sé si está estudiado toxicológicamente. Dicen que es carne y que tiene el mismo comportamiento de la carne. Esto es lo que les espera a ustedes como licenciados en bromatología en el futuro investigar. ¿Qué sé yo? Si están en un organismo de control, verán si aprueban esta hamburguesa hecha de carne cultivada y si están en la fábrica de carne cultivada, cómo hacen la hamburguesa. Pero esto ya está. Y ¿Es la cada llamada vez carne de laboratorio? es la carne de laboratorio. Ajá. Con Es la células llamada. madres que lo sacan a través de biopsia. Claro, sacan células madre o sacan células y la van clonando. Después las clonan, hacen, bueno, ahí está toda, hacen fibra, acá está todo el proceso, como está escrito. Bien. Sacan el tejido muscular, lo van reproduciendo, hacen microtubos, esos microtubos, más o menos 800 millones de estos anillos, hacen el bife o hacen la hamburguesa. Hasta ahora es cara, pero ya se está probando, ya te digo, en Brasil, ya en Argentina, ya hace 2 o 3 años que ya está el laboratorio instalado probándolo. Ahora, esto ya en algunos lados ya lo están, ya están produciendo entonces hamburguesas, chorizo de origen vegetal, ¿sí? Y por el otro lado, con esta carne cultivada, que acá está, la he ordenado distinta, que acá estaría más que nada el proceso, después que lo obtienen, siempre se obtenía carne tipo molida, pero vuelvo a lo mismo, a ver, no, me volví. Pero están probando también ponerla en estas impresoras 3D, una vez que lo obtienen, y ya han logrado hacer bife, porque logran hacer con la impresora 3D la fibra muscular. Y entonces tienen bife, sin matar ninguna vaca. Entonces estarías con una cuestión ética, no mato ningún animal, no tengo los gases de efecto invernadero y como un bife que es de carne. El tema es la parte toxicológica. Me imagino que estará estudiado, probado. No he encontrado estudio de toxicidad de esto porque todavía tampoco no es tan masivo. Esta es una, lo hacen en Israel, ¿sí? Es un salmón de origen vegetal, ¿sí? Está hecho de espirulina, que es un alga, y también la producen y hacen estas láminas, las tiñen, por supuesto, la aromatizan y te dan un símil salmón. Y encima la venden con una propaganda que te dice que no tiene mercurio, porque los salmones del océano pueden llegar a tener mercurio por la contaminación de los océanos, y no tienen antibióticos, ¿sí? Y eso que puse abajo, que Chile usa 500 toneladas más de antibióticos que Noruega. Noruega es el principal productor de salmón a nivel mundial y le sigue Chile el segundo productor. ¿Y Esta el gente contenido, perdón, Emilia, el contenido omega 3 estará ahí? no creo. En Ahí se, realidad, no creo, pero lo podrían llegar a poner. Acordate que con también lo las puedes algas, sacar de otra alga. claro. Este, pero bueno, es para que sepan que esto ya se está haciendo. De origen vegetal, todo teñido, vos te lo muestran así y decís qué lindo. La espirulina, si bien no es fuente de vitamina B12, porque es la imagen especular, es decir, no te sirve. Vos le haces un análisis de laboratorio, tiene mucha B12, pero el cuerpo no la asimila, porque es un espejo, la molécula es la imagen especular. Em, pero tiene 50% de proteína en su composición. Entonces es una muy buena fuente proteica. Y bueno, pero es media verde, yo no sé cómo logran. A ver, vos cuando usás espirulina, te dan preparaciones verdosas. Esto tiene un rosado hermoso, no tengo idea cómo lo logran. Bueno, proteínas de insecto.
no se nos ocurren. En la Argentina desde el 2018 está el proyecto para aprobar la harina de grillo en el Código Alimentario Argentino. No se había, la verdad que no me he puesto a mirar si ya se aprobó o no. No daba el perfil microbiológico, por eso no la terminaban de aprobar. ¿Por qué para los argentinos como harina, como aislado? Porque en otros países del mundo se come la araña, se come el grillo, el chapulín colorado es un grillo que se come en México. A los argentinos todavía como que nos cuesta esto, entonces si me lo ponen como una harina dentro de una preparación no me doy cuenta ni que lo tiene. Tiene un muy buen perfil tenor de grasa, un buen perfil lipídico los insectos. Y esto que me pareció interesante, esto es un estudio de Nigeria, perdón, de Nigeria. Era un trabajo de Nigeria donde ellos estaban viendo el perfil nutricional de los insectos que se come la gente. Así como nosotros vemos el perfil nutricional, que es el garbanzo, ellos ven del saltamonte, del grillo de tierra, de las termitas, del gusano de la palma aceitera, del escarabajo ñame y la langosta, porque son los insectos que se comen. Entonces ahí está el perfil nutricional. Hay otros trabajos de esta gente que están haciendo aislados proteicos, es decir, toman todos estos insectos y le aíslan las proteínas y te venden aislado de proteína de saltamonte, ¿sí? Para incorporar a las comidas. Les voy diciendo esto porque para la FAO la fuente proteica del futuro más que los vegetales van a ser los insectos, porque se reproducen rápidamente y tienen una muy buena fuente proteica. Si se fijan, esto es el contenido total sin deshidratar. Sí, porque está informada la humedad. Tiene un buen perfil. Si a esto lo aislamos, tenemos una muy buena fuente proteica. Pregunta, algo. Vamos a terminar, así las veo. Bueno.